En este módulo trataré el tema de la elaboración de informes y el uso de datos. Durante este último módulo, les daré sugerencias para informar sobre los datos obtenidos en las actividades de supervisión externa de las importaciones y comercial. También haré hincapié en la importancia de utilizar la información recopilada durante las actividades de supervisión y los resultados de los análisis de datos como base para las modificaciones del programa. Para terminar, les dejo algunas reflexiones finales sobre el contenido de este curso. En primer lugar, el informe de datos. Anteriormente se trataron los informes relacionados con la supervisión externa. Para recapitular, el molino debe recibir un informe de la Autoridad de Control de Alimentos u otra entidad designada poco después de cada visita de auditoría e inspección. El informe debe incluir la lista de comprobación de la auditoría, las observaciones realizadas durante la visita, los resultados de los análisis de las muestras de arroz, las recomendaciones y las medidas correctivas necesarias. Para la supervisión de las importaciones, los funcionarios de control fronterizo deben preparar un informe para el arroz fortificado y los insumos para fortificación que hayan entrado en el país. Esto debe hacerse trimestralmente al comienzo del programa. Una vez que tengan la certeza de que el programa funciona bien, estos informes pueden hacerse 2 veces al año o anualmente. La sección de arroz fortificado del informe debe incluir estos datos: la cantidad de arroz fortificado importado, la cantidad de lotes acompañados del correspondiente certificado de análisis, la cantidad de lotes analizados cualitativamente, la cantidad de lotes fortificados con una prueba cualitativa, la cantidad de lotes que se sometieron a pruebas cuantitativas y la cantidad de lotes que cumplieron las especificaciones de la norma de fortificación según los resultados de la prueba cuantitativa. En el informe, los datos sobre arroz fortificado deben clasificarse por tipo de arroz, productor y marca si es posible. Veremos un ejemplo en un momento. La sección de insumos para fortificación del informe debe incluir estos datos: la cantidad de cada producto importado, la cantidad de lotes acompañados del correspondiente certificado de análisis, la cantidad de lotes que se sometieron a pruebas cuantitativas, la cantidad de lotes que cumplieron con las especificaciones de insumos para fortificación de la norma de fortificación si corresponde. En el informe, los datos deben clasificarse por tipo de insumo para fortificación, como mezcla fortificante o granos fortificados y productor. Esta tabla muestra el arroz de enero a marzo del puesto de control fronterizo número 5. El tipo de arroz es arroz blanco largo fortificado, como se indica en la parte superior del gráfico. Los dos productores de este ejemplo son el arroz es bueno y el mejor arroz. Durante el periodo se importaron 3 marcas de el arroz es bueno y 2 marcas de el mejor arroz. La tabla proporciona detalles sobre la cantidad de arroz importado, la cantidad de COA, la cantidad de pruebas cualitativas y cuantitativas y los resultados de las pruebas para cada marca. También debe incluirse en el informe un gráfico similar para cada insumo para fortificación. Aquí puede ver un gráfico para los granos fortificados. Se recibieron importaciones de 2 productores. Los 2 lotes analizados cumplían las especificaciones de granos fortificados de la norma de fortificación. Para la supervisión comercial, los laboratorios responsables de recibir y analizar el arroz fortificado deben elaborar informes trimestrales al comienzo del programa. Una vez que el programa funcione bien, estos informes pueden hacerse 2 veces al año o anualmente. Los informes deben enumerar lo siguiente: la cantidad y el porcentaje de muestras de arroz fortificadas, los resultados cuantitativos de cada muestra fortificada, la cantidad y el porcentaje de muestras fortificadas que cumplían las especificaciones de la norma de fortificación. Los informes deben clasificarse por tipo de arroz, productor y marca si es posible. Al menos una vez al año debe elaborarse un informe resumido de todos los datos de supervisión reglamentaria. El informe puede esbozarse como se ve aquí. En primer lugar, siempre es mejor presentar el programa de fortificación y proporcionar algunos antecedentes.
A esto puede seguir la parte central del informe, en la que se describen los indicadores incluidos en el informe, se explican los métodos de recolección de datos, se comparten los resultados de los análisis de datos y se interpretan dichos resultados. La parte final del informe puede enumerar los logros y los desafíos, además de las recomendaciones. Es muy importante que el plan de supervisión del país designe a la entidad responsable de redactar los informes resumidos. La parte responsable podría ser la alianza multisectorial o un comité dentro de esa alianza. Otra opción podría ser la División de Estadísticas del Ministerio de Salud, que también puede actuar como centro de recolección central para el programa de fortificación de arroz. Los informes resumidos deben ponerse a disposición de todas las partes interesadas clave en la fortificación de arroz, como los molineros implicados, las agencias gubernamentales, las organizaciones internacionales y los grupos cívicos. Los principales hallazgos de los informes resumidos de supervisión también deben compartirse con el público. Esto puede hacerse de diversas formas, como presentaciones, artículos de prensa, cobertura en radio o televisión o a través de la página web del gobierno. Piensen en lo que funcionaría mejor en su país. Se recomienda almacenar todos los datos recopilados durante las actividades de supervisión reglamentaria en una base de datos designada para el programa de fortificación de arroz o de alimentos del país. La acumulación de datos en una ubicación central facilita a las partes interesadas asignadas la realización de los análisis periódicos de datos. Los informes preparados a partir de las actividades de supervisión externa, de las importaciones y comercial deben almacenarse en la Autoridad de Control de Alimentos u otra entidad designada y en el Centro de Recolección Central para el Programa de Fortificación de Arroz, si es diferente. Los informes de auditoría e inspección producidos a partir de actividades de supervisión externa deben almacenarse adicionalmente en los molinos de arroz respectivos para fines de referencia. Se debe archivar una copia de cada informe resumido de supervisión en el Centro de Recolección Central para el Programa de Fortificación de Arroz. Pasemos ahora a utilizar los resultados de los análisis de datos para informar las modificaciones del programa. Durante la etapa de planificación del programa de fortificación de arroz, las partes interesadas toman decisiones informadas a partir de la siguiente información: el estado nutricional conocido o estimado de la población, el financiamiento y los recursos humanos que pueden comprometerse, la capacidad técnica de los molinos de arroz y los laboratorios, y la cantidad de arroz importado frente al producido localmente, por nombrar algunas variables, aunque con el tiempo el programa evolucionará. La supervisión informa a las partes interesadas sobre la situación del programa de fortificación de arroz. Si los resultados de los análisis de datos indican que el programa de fortificación está funcionando bien y va por buen camino para alcanzar sus objetivos, celebremos el progreso. Si por el contrario los resultados sugieren que el programa no está funcionando como se esperaba, el informe resumido de supervisión debe ofrecer recomendaciones prácticas para modificar o evolucionar el programa. Por ejemplo, el informe resumido podría aconsejar una modificación de la especificación de hierro de la norma de fortificación. O podría recomendar un control fronterizo más estricto en el puerto debido a la elevada proporción de arroz no fortificado disponible en los alrededores. Sin embargo, ¿cómo se materializan dichas recomendaciones? La alianza multisectorial, con representantes de los sectores público, privado y cívico, debería encargarse de revisar en profundidad cada informe resumido y reunir a las partes interesadas para catalizar la acción. Cuando las partes interesadas se reúnan para debatir cómo avanzar con las recomendaciones, será importante acordar las modificaciones prioritarias, asignar tareas a las partes interesadas pertinentes, programar futuras reuniones, elaborar un calendario de acción y establecer plazos. Estos factores aumentan la probabilidad de que los cambios del programa se logren oportunamente. Algunos ítems más y terminamos. En un nivel básico, deberían poder recordar conceptos clave sobre supervisión y estar más seguros de su capacidad para participar en actividades de supervisión. Compartan estos nuevos conocimientos con sus colegas y háblenles de este curso.
El siguiente paso es poner en práctica sus nuevos conocimientos. Si su país tiene un sistema de supervisión, dediquen un tiempo a evaluar sus puntos fuertes y débiles basándose en lo que han aprendido aquí. Si su país no dispone de un sistema de supervisión, reúnan a algunas personas con ideas afines para iniciar el proceso de planificación. El sitio web de la Iniciativa de Fortificación de Alimentos contiene algunos recursos adicionales para ayudarles. Por último, les dejo con 4 puntos clave del curso. En primer lugar, el objetivo de un Programa Nacional de Fortificación de Arroz es mejorar la ingesta de nutrientes y, por asociación, el estado nutricional de la población de su país. Recuerden siempre que, al participar en esta iniciativa, están ayudando a la gente a ser más inteligente, más fuerte y más sana. Madres, padres, abuelos, niños en edad escolar y especialmente bebés en desarrollo. A continuación, la supervisión les ayuda a saber si su programa de fortificación funciona o no según lo previsto. Sin la supervisión, se está invirtiendo en la iniciativa a ciegas. En tercer lugar, la supervisión externa debe centrarse principalmente en la auditoría técnica. Suponiendo que se redacten, sigan y documenten protocolos de aseguramiento y control de calidad, se puede estar razonablemente seguro de que el arroz distribuido y vendido de esos molinos está debidamente fortificado, incluso sin realizar análisis cuantitativos. Por último, para que la supervisión valga la pena, los datos deben analizarse y los resultados deben utilizarse para informar sobre el cambio y el crecimiento del programa. En nombre de la GAIN, la FFI y el IGP Institute de la KSU, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado como invitados, han revisado los materiales del curso y han proporcionado videos, fotos y ejemplos para mejorar el contenido del curso. Y felicitaciones a todos los participantes que han completado con éxito este curso. Les deseo muchos éxitos con sus esfuerzos de fortificación.